La verdad sobre la Virgen María. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Iglesia Católica Romana. Por siglos, la Iglesia Católica Romana ha rendido culto a María, Virgen María para los católicos romanos, y la ha exaltado a una posición importante e inmerecida. Esta institución religiosa venera a su Virgen María como alguien digna de admiración por cualidades y virtudes que, según ellos, ella posee. Además, le atribuyen un sinnúmero de títulos que las Sagradas Escrituras no pueden confirmar porque estos no existen. Ellos afirman que cuando Adán y Eva, engañados por el diablo, desobedecieron a Jehová Dios, cometieron el primer pecado en la tierra, el cual la Iglesia Católica Romana llama pecado original, y que por esta razón todos los seres humanos, comenzando con Adán y Eva, entran al mundo con este pecado original en el alma, excepto la Santísima Virgen María, que la Iglesia Católica Romana venera y adora con ciega devoción. Sin embargo, Romanos capítulo 3 versículo 23 afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y María está incluida en este versículo bíblico porque ella también pecó como todo ser humano. Jesucristo fue el único que en cuerpo humano no cometió pecado. Dios escogió a María para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es una ignorancia total atribuirle títulos que ella no merece. María, una sierva humilde. De acuerdo a Lucas capítulo 1 versículo 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dijo a María que ella era favorecida y bendita entre las mujeres, porque el Dios Todopoderoso se complació en escogerla a ella para llevar a cabo su obra. Ella halló gracia delante de Dios, porque ella hacía la voluntad de Él. El fruto, Cristo, de su vientre fue concebido por el Espíritu Santo, y no por voluntad humana. En Lucas capítulo 1 versículo 38, María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si María tuviese poder y autoridad, no hubiese mencionado estas palabras, y mucho menos haberse considerado una sierva. La palabra sierva significa esclava, una persona sujeta a la voluntad de otra. María tenía sus faltas y necesitó de un Salvador, igual que todos nosotros. La palabra de Dios declara en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veneración o adoración. Venerar significa tener gran respeto hacia alguien por sus virtudes, cualidades, dignidad o santidad. Honrar o dar culto a lo sagrado. Los sinónimos del verbo venerar son adorar, honrar, admirar, respetar, reverenciar, considerar, amar, idolatrar y ensalzar. Adorar significa reverenciar a un ser u objeto que se considera divino, gustar o querer de algo o alguien extremadamente hasta llegar al punto de idolatrar. Los sinónimos del verbo adorar son venerar, reverenciar, idolatrar, exaltar, amar, querer, estimar y honrar. Según el diccionario español, los verbos venerar y adorar son similares y comparten varios sinónimos. La Iglesia Católica Romana y sus seguidores insisten en que ellos no adoran, sino que veneran a María, o Virgen María como ellos la llaman. El diccionario español es bien claro en sus definiciones de ambos verbos, que básicamente significan lo mismo. Debemos venerar y adorar solamente a Jehová Dios. Él dice en Isaías capítulo 45 versículo 22, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Venerar o adorar a alguien que no es Dios es idolatría. Rendir culto a imágenes de santos o vírgenes es idolatría y a Dios no le agrada. Isaías capítulo 42 versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La palabra de Dios es bien clara.
Cuando una persona se arrodilla delante de los ídolos o de imágenes de santos o de vírgenes para pedir ayuda, ofende a Dios. Él no comparte su gloria con nadie y considera la idolatría una abominación. Entiéndalo bien, no tienes excusas para hacerlo. ¿Debemos orarle a María? ¿Debemos orarle a María, Virgen María, para los católicos romanos, como le oramos a Jehová Dios? La Biblia no demanda consultar por medio de la oración a la Virgen María o a otros santos en el cielo. La Biblia enseña explícitamente que solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Nadie más tiene autoridad en el cielo, porque Juan capítulo 3, versículo 13 nos enseña que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús, que está en el cielo. Jesucristo enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros hoy día a orar, no a rezar al Padre únicamente el Padre Nuestro, según Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y esta oración dice, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿De la Virgen María o de santos? No, la voluntad de Dios. María no tiene potestad para mover ni siquiera uno de sus dedos, ni aquí en la tierra y mucho menos en el cielo. La palabra de Dios es clara cuando enseña en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que el Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ni María ni ningún santo es merecedor de gloria o exaltación, pues solamente Jesucristo fue crucificado y resucitado. María misma ordenó en Juan capítulo 2, versículo 5, «Haced todo lo que os dijere». Ella se refería a Jesucristo en el versículo. Toda oración va dirigida a Dios por medio de su Hijo. Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 13, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». También Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, Dios, nos oye. Por lo tanto, pedir en oración a la Virgen María o a los santos es perder el tiempo, porque ellos no te pueden escuchar. María no ha resucitado de los muertos y no tiene autoridad ni en el cielo ni en la tierra. Entiéndalo bien, no pierda el tiempo rezando a los muertos, porque aún no han sido resucitados. La Virgen María, católica romana. La Virgen María, venerada por la Iglesia Católica Romana, no es la Madre Bíblica de Jesucristo. Esta institución religiosa atribuye títulos a su Virgen María que no existen en las Sagradas Escrituras. La María que Dios escogió para ser Madre de Jesucristo cuando Él estuvo en el mundo, nunca recibió un sinnúmero de títulos reconociéndola como figura importante. Estos son varios títulos que ellos le atribuyen. Santísima Virgen María. Para la Iglesia Católica Romana, la virginidad de María es perpetua. La Biblia enseña algo totalmente diferente. Lucas capítulo 2, versículo 6 dice, «Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento». Alumbramiento es salida al exterior del feto que una hembra tiene en su vientre, nacimiento o parto, expulsión de placenta y membranas. Cuando nació el Señor Jesucristo, María dejó de ser virgen por causa del alumbramiento. María era un ser humano igual que todos nosotros, pero Jehová Dios la escogió para que diera a luz el fruto bendito que había concebido del Espíritu Santo, a Jesucristo. Nuestra Señora. La Iglesia Católica Romana considera a la Virgen María como su Señora. Salmos 8, versículo 9 dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Solo Jehová Dios es nuestro Señor. No hay señora en el cielo». La palabra de Dios lo confirma en todas sus bellas páginas y es imposible negarlo. Reina de los cielos. Era una diosa pagana Astarte que el pueblo de Israel adoró y que en otras culturas se conocía como Isis o Semiramis.
Todas estas diosas son una sola. La Iglesia Católica Romana adoptó el título para su Virgen María durante el reinado del Imperio Romano, y de civilizaciones antiguas. Nehemías capítulo 9 versículo 6 enseña: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Solo Jehová Dios es Rey de los cielos. Puerta del cielo. Los católicos romanos consideran a su Virgen María la puerta del cielo. Sin embargo, la Biblia dice claramente en Juan capítulo 10, versículo 9, Yo soy Jesucristo la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Solamente por medio del Señor Jesucristo se puede entrar en el cielo. Reina de la paz. También los católicos romanos consideran a su Virgen María la Reina de la Paz, pero la Biblia nos enseña en Isaías capítulo 9, versículo 6 que Jesucristo es el príncipe de paz, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 afirma: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Madre de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es el Creador. María no puede ser su madre porque ella fue creada por sus manos. Esta falsa y blasfema doctrina católica romana no tiene base bíblica. María mediadora. La Iglesia Católica Romana llama a su Virgen María mediadora de la humanidad, pero no existen otros mediadores. Esta es otra falsa enseñanza de esta institución religiosa. Sin embargo, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 afirma: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Intercesora de los muertos. Cuando una persona muere, no se puede interceder por ella, solamente se puede interceder por los vivos. María no puede interceder. Ella no ha resucitado todavía y no tiene poder alguno para interceder. Según Hebreos capítulo 7 versículo 25, nuestro intercesor es Jesucristo y nadie más. María corredentora. Los católicos romanos otorgan el título de corredentora a su Virgen María. Isaías capítulo 44 versículo 6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El único Redentor es Jehová de los ejércitos. María abogada. Otra blasfemia más de la Iglesia Católica Romana. Esta institución religiosa no conoce las Sagradas Escrituras. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 enseña: Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Nuestro abogado para con Dios es el Señor Jesucristo y no la Virgen María. Y por ahí siguen los títulos. La María de la Biblia. Según las Sagradas Escrituras, María fue la madre de Jesucristo por voluntad de Dios. La humanidad necesitaba un Salvador y Dios en su misericordia ofreció a su Hijo una sola vez como sacrificio por nuestros pecados. Ella fue un instrumento que Dios utilizó para realizar su plan de salvación. Debemos entender que ella fue una doncella virgen como muchas otras mujeres y no la Virgen Perpetua que la Iglesia Católica Romana les vende a sus seguidores. Su ministerio fue dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Después de la ascensión de Jesucristo al cielo, las Sagradas Escrituras no relatan sucesos relacionados con María. Según las Sagradas Escrituras, María fue una virgen desposada con José y de Nazaret en Galilea. Según Lucas capítulo 1 versículos 26 y 27, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. La palabra desposada significa recién casada. Concibió del Espíritu Santo. Según Mateo capítulo 1 versículo 18,
Antes que se juntasen José y María, ella había concebido del Espíritu Santo. El fruto en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. Después de nacer Jesús, ella se unió a su marido y tuvieron más hijos e hijas. No conoció a José hasta después de dar a luz a Jesús. Según la palabra de Dios, la palabra conocer significa tener relaciones sexuales o íntimas con alguien. Mateo capítulo 1 versículo 25 insinúa que José y María tuvieron intimidad después de nacer su hijo primogénito Jesús, lo que indica que ella ya no era virgen. Reconoció que era sierva de Dios. Los católicos romanos exaltan a María de manera excesiva y le otorgan títulos que ella nunca recibió. En Lucas capítulo 1 versículo 38 ella dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Luego dijo en Lucas capítulo 1 versículo 48, «porque ha mirado la bajeza de su sierva». Según el diccionario bíblico, sierva significa esclava y la palabra bajeza significa humilde condición. María nunca se exaltó a sí misma, ni los discípulos la exaltaron. Ella se humilló delante de su Creador. Ella fue una mujer humilde escogida por Dios para su propósito divino. La palabra de Dios no puede ser más clara. Necesitó de un Salvador. En Lucas capítulo 1 versículos 46 y 47 María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Ella necesitó de un Salvador. No es como la Iglesia Católica Romana la ilustra. Ella descansa con los santos y luego, cuando su Salvador Jesucristo regrese, ella resucitará con ellos. María tuvo un alumbramiento. La palabra alumbramiento significa salida al exterior del feto que la hembra carga en su vientre por medio de un nacimiento o parto, expulsión de placenta y membranas. Lucas capítulo 2 versículo 23 afirma: «Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor». Dio a luz a su primogénito. Lucas capítulo 2 versículo 7 nos enseña: «Y dio a luz a su hijo primogénito». Primogénito significa primer hijo o hija de un matrimonio. Cuando un matrimonio produce un primogénito, esto indica que otros hijos son producidos. La Iglesia Católica Romana insiste en decir que Jesucristo fue el unigénito hijo de José y María. Sin embargo, Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él». Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y no de José y María. Ellos tuvieron más hijos e hijas después de nacer el Salvador. María fue madre de los hermanos y hermanas de Jesús. Según la Iglesia Católica Romana, los hermanos y hermanas que menciona la Biblia eran primos del Señor. Además, los católicos romanos y la Iglesia Ortodoxa creen que todos estos hermanos y hermanas eran hijos de un matrimonio anterior de José. Sin embargo, Mateo capítulo 13 versículos 55 y 56 dice: «¿No es este Jesús, el hijo del carpintero José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?». La palabra de Dios no puede ser más clara. Obviamente María había cesado de ser virgen. María no era inmaculada. Ella no era inmaculada, pues pecó igual que todos los seres humanos y necesitó de un Salvador. Inmaculada significa estar completamente limpia, sin mancha y sin pecado. Reitero, Romanos capítulo 3 versículo 23 afirma que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, María también pecó. María hizo sacrificio de purificación, pues en el nacimiento de Jesús derramó sangre, y según la ley judía, en Levítico capítulo 12 versículo 4, «Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación». Ella tuvo que purificarse. Lucas capítulo 2 versículos 22 y 23 afirma: «Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron al niño Jesús
a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Las mentiras siempre se descubren. La Virgen María de la Iglesia Católica Romana no es la María de la Biblia. Todos sus orígenes se remontan a los tiempos remotos después del diluvio. Era conocida por muchos nombres. La Virgen María está vinculada a las diosas Isis, Acera y Semiramis. La diosa Acera es mencionada en la Biblia. La María que fue madre del Señor Jesucristo según la carne era humana y pecó. Todos los seres humanos nacen pecadores por naturaleza. No existe una base bíblica que compruebe su virginidad sobrenatural. La Iglesia Católica Romana utiliza el nombre de María para propagar todas sus aberrantes mentiras. María es mencionada en la Biblia en algunos capítulos de los Evangelios y en el libro de los Hechos. Estos simplemente cuentan su dicha de haber sido la madre de Jesucristo. Durante su tiempo en la tierra, Jesucristo nunca llamó a María madre, sino que siempre la llamó mujer. La Virgen María es un ídolo, por lo tanto es pecado adorar o venerar su imagen. Si te postras delante de ella, estás pecando contra Dios. Las estatuas e imágenes no tienen vida. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que el que no quiera oír. No tienes excusas delante de Dios. El mandamiento de Dios. Jehová Dios dice en Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 5: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.